Estamos de vuelta acá. De vuelta nuevamente. ¿Vos sos el mismo de la otra vez? Creo que sí, pero ahora tengo anteojos. Así Bien, que... bien. Te dan un look más intelectual. Está ¿Viste? bueno. Sí. A pesar de no serlo, pero... No, eso yo no lo dije. Hasta la fama. Claro, claro. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Bueno, hasta ahora, al menos el ejercicio que vamos a utilizar hoy que nos tocaba, Hoy nos toca cobertura. genial. Test de cobertura. Test de ¿no? cobertura. No es otro tipo de coberturas más deliciosas, Sí. como podrían ser, ¿no? Sí. ¿Y qué tenemos? Código acá. Código. Vamos a arrancar con eso, ¿no? Vamos a explicar un poco el caso. Sí. Se supone que estamos haciendo una función, en realidad lo que vamos a testear es una función, en la cual se calcula el descuento que se le va a hacer sobre el pago diario a un jornalero según a qué hora entró. Totalmente. Es un código muy precario, pero es un código que funciona, porque lo acabamos de probar, básicamente. Sí. Estuvimos pensándolo un buen rato y dijimos, hagamos un ejemplo más o menos complejo, y esto salió. Lo tratamos de resumir, pero no se dejen avasallar. Está en pocas líneas, pero el código es bastante simple. Se lee rápido y se lee simple. Exacto. Lo que dice es, calcular descuento necesita que uno ingrese la hora a la que ingresó el jornalero y la cantidad de llegadas tarde que tiene acumuladas. Totalmente. En función de eso va a calcular un porcentaje de descuento que puede ser 0, 10, 30 o 50% o 90% del sueldo. Ya si me vas a descontar el 90 no voy. Totalmente, creo que pero bueno, llamo diciendo que... estoy enfermo. Claro, sí, no voy. Y bueno, lo que empezamos haciendo es decir, ¿a qué hora deseo que el tipo entre? Escribimos la hora en formato militar, 900, las 1200, etcétera, Totalmente. porque es más fácil de hacer cálculos. Y para a los efectos que queremos desarrollar nosotros están bien. Perdón, se podría, si no quisiéramos usar este tipo de formato, podríamos usar, como ya se utilizó en el anterior módulo, el famoso objeto date. Pero bueno, eso conlleva a una complejidad dentro del código que realmente hoy no lo estamos... no es necesario, no vale la pena tampoco. Además, para la cantidad de diferencia horaria que hay, está bien. Si hubiera una diferencia de más de una hora, podría ser problemático porque la hora militar contempla horas que no existen. Como ser la 999, que no existe, ¿verdad? Pero bueno, en el caso deseamos que entren a las 9, vamos a calcular la diferencia diciendo la hora de ingreso menos la hora deseada. Y hay una serie de condiciones que nos llevan a decir cuál es el porcentaje. Las reglas no importan ahora porque no estamos haciendo test de caja negra, sino que cobertura se evalúa sobre un test de caja blanca. Totalmente. En un principio estaría bueno decir que nuestro dominio es la diferencia. Exacto. Directamente. Nos vamos a estar moviendo sobre la diferencia y todo nuestro test, o al menos la gran mayoría de nuestro test, se va a estar moviendo bajo ese concepto y las restricciones que tenga sobre ese concepto. Exacto. Entonces, estaría bueno hablar un poco de cobertura antes de ir directo al caso, ¿no? Sí. Cobertura surge como una necesidad al ver el código y uno dice, ¿de qué manera podemos medir mejor cuánto del código estamos probando? Es esa típica medida de, bueno, no sé todos los casos que pueden fallar, pero por lo menos ejercito ciertas partes del código. Cobertura tiene que ver con contar qué tanto porcentaje del código estoy cubriendo. Y hay diferentes aproximaciones, ¿no? Totalmente. La primera y más simple que nosotros vamos a utilizar es cobertura de función. Es muy simple, dice que se ejercite la función. Es una cobertura básica. O se ejercita o no se ejercita. Totalmente. Ya con hacer una prueba al respecto, con cualquier valor que dé bien, estoy ejercitando la función. Por ejemplo, podríamos agregar un primer test y decir que este primer test nos sirve para hacer cobertura de función. Println cobertura de función. ¿Qué quiere decir cobertura de función? Básicamente se ejecutó y el descuento, si llegó a horario y no tiene inasistencias, es de 0, no le tengo que descontar nada. Probar que en realidad que la función está funcionando justamente como lo que realmente es. Yo le entrego un dato, tengo una entrada y estoy recibiendo una salida. Exacto. Podríamos mejorar esto incluso y decir, esto debería ser 0 y ¿qué dio? Dio 0, entonces está bien, dio bien el caso. Genial. Pero con esto no estamos probando nada. No, realmente no. Estamos alardeando de que nuestro código no está, al menos sintácticamente, bien hecho. Exacto.
Y acá es donde tenemos que analizar el código, porque el siguiente paso ya es un poco más complejo. Vamos a copiar el código y llevárnoslo a otro lado. Yo no sé si voy a poder copiarlo así. Quizás voy a tener que hacer esto y llevarme el código como una imagen. Y yo más. Ahí tengo una imagen y me lo voy a llevar a otra aplicación. Y acá yo no quiero ver esto. Supongo que esta crucecita funcionará como debería funcionar. Y seguramente yo voy a poder dar vuelta a la hoja así y usarlo como un pizarrón. Bárbaro. Creo que se llega a ver, ¿verdad? F11 Sí, funciona acá. Se ve bárbaro. No es lo que yo quiero. F5 no es lo que yo quiero. Fíjate en Windows si tenés full screen. View, Bueno, View. No, no hay problema. Hacemos así y ya está. Bueno, tenemos el código. Y ahora lo que tenemos que decir es, el siguiente nivel de cobertura que podamos ejercitar es la cobertura de ramas. De ramas. Es decir, por cada decisión que tomo, estoy evaluando todos los caminos posibles. Vale. Y hay un montón de decisiones. Yo voy a empezar a marcar algunas cosas. Voy a utilizar un gris medio transparentón. Un color transparentoso Sí, para... un 20% quizás de transparencia para no. A ver cómo queda esto. Está tapando demasiado, ¿no? Sí, Vamos con un poco menos de transparencia. Fíjense que estamos usando herramientas libres, como corresponde. totalmente. Ok. Y decimos, Bien. esta sentencia, que está acá. Ok, tengo que iniciar los cuadros desde afuera. Perfecto, ya aprendí. Esta sentencia, ¿estás seguro que el 20% es eso? Porque me puso un color oscurísimo. Transparencia de 80 tendría que ser, ¿no? Claro. O sea, es al revés. Y hay que hacerlo. Entonces, esta sentencia, bárbaro. ahora sí. Primera sentencia. ¿La estoy ejecutando siempre? Sí. Sí. Entonces esta sentencia no nos está molestando. Por lo tanto, cada vez que entre, no hay un if, no hay nada, se está ejecutando esta sentencia. Además es una asignación, no nos molesta. Vale. Esta otra sentencia que está acá también estaría incluida en las cosas que se ejecutan siempre. Totalmente. Por lo tanto, no tengo que cargar mi mente con eso. Pero sí tengo que empezar a cargar mi mente con esta primera decisión y su consecuente acción, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo este caso? Si la diferencia es 0, lo voy a marcar de otro color para que quede... Si es menor o igual a 0. Si volvió, por ejemplo, bueno, planteo la situación de cómo vendría a ser. Yo en vez de llegar, llego por ejemplo a las 9 en punto o llego 9 menos 10, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál va a ser mi penalización? Espero que 0. Exacto. Espero. Te estoy escuchando y yo mientras estoy tratando de seguir el código para hacer las dos cosas a la vez. Nosotros podríamos tener diferentes pelotitas, ¿no? Exacto. Y marcar de esta manera el código que está sucediendo. Por ejemplo, esta sentencia que se ejecuta siempre sería equivalente a esta pelotita. Exacto. Esta otra sentencia, que es una condición y una consecuencia, puede o no ejecutarse y termina, ¿verdad? Sí. Entonces, para que se ejecute la sentencia tiene que haber sucedido algo. Para que eso se pueda reflejar, digo, por cierto camino pudo suceder algo. Vale. Ahora, pudo no haber pasado, y ahí hay otro camino posible. Totalmente. ¿Qué pasa si no sucede? Voy a utilizar el mismo color para las mismas cosas, ¿verdad? Como debe ser. La sentencia en realidad es esta. A mí me gusta hacer esto a mano y mientras lo vamos hablando, por una cuestión de que me permite amoldar lo que estoy haciendo. Esta sentencia, para que se haya ejecutado, tuvo que haber una decisión que dio verdadero en algún punto. Sí. Vamos a poner las dos del mismo color. Esto va a ser rojito, ¿sí? Con un borde rojito, para que esté del mismo color. Sí. Ahora, pudo no ejecutarse esa sentencia, y si no se ejecutó, pasó por acá. Exacto. Seguir por otra rama, justamente. Exacto. Por el momento vamos a mantenerlo como toda una unidad, ¿sí? Para no complejizar todo junto, vamos a decir, esto podría ser otro caso.
Punto. Y este otro caso lo vamos a dibujar con una pelotita verde. ¿Les parece? ¿Te parece a vos, Manu? Vamos nomás con eso. ¿Estás contento con una pelotita verde? Genial, genial. Entonces tenemos pelotita verde, tenemos este pedazo de código y decimos, ok, pelotita verde, el verde es ese color que no es este justamente, sino que es este, y color verde. No es muy verde este fondo. Quizás No, pero bueno, ponerlo. igual se Ahí destaca. Ahí está. Verde. Vale. De cualquiera de las dos formas se termina el código. Totalmente. Por Siempre lo hay tanto, siempre hay una salida. Exacto. Vamos a decir, llegamos a una salida. Esto que estamos haciendo es un diagrama de caminos, un diagrama de flujo. Tiene muchos nombres. Nosotros le vamos a decir nuestro diagrama de ayuda. Sí, sí, sí. Además Después de que vamos a profundizar. detesto la idea de decirle diagrama de flujo a algo. Exacto. Esto representa la función. ¿Cómo es la función? Y cuando se instrumenta la función, cuando alguien la ejecuta, o sea, cuando entra una llamada, sucede esto, que es esta parte. Después puede suceder esto o esto, pero por cualquier camino termina la función. Totalmente. Sabemos que siempre va a haber una salida. Exacto. Más que nada porque lo probamos y sabíamos que funcionaba. En Exacto. nuestra primera cobertura grande. Exacto, exacto. Ahora, ¿para qué diablos me sirvió hacer este diagrama? Bueno, este primer nivel de cobertura de decisión nos permite decir, ok, no solo sirve con tirarle cualquier fruta adentro de los parámetros, sino que voy a pensar parámetros para que pase por la izquierda y para que pase por la derecha. Totalmente. ¿Qué tengo que usar para que pase por el circulito rojo? Acá es donde pensamos, ¿no? Sí. Y decimos, para que entre y retorne 0, la diferencia tiene que ser menor o igual a 0. Exacto. O sea que nuestro primer caso, aquel que pensamos que si entra a las 9 y no tenía nada, pasa por 0, ejercita justamente esta primera rama. Exacto. Y para ejecutar la otra, tendremos que ir por el caso contrario. La diferencia mayor que 0. Entonces, tenemos... ¿Se entiende hasta acá? Cobertura de ramas, por ejemplo. Este es el primer caso, rama 1, y la rama 2 podría ser que llegue tarde. Llegar tarde es llegar 5 minutos tarde, por ejemplo. Sí. Y si llega 5 minutos tarde, ¿qué se espera según nuestro Sí. modelo? No pasa nada. Pero, sí, si no tiene ningún tipo de llegadas tarde acumuladas, se le perdona, al menos por esta vez. Exacto. Y acá tenemos nuevamente escrito los casos. Con 900 y 0, la invocación a esta función dio 0 y era lo que se esperaba. Perfecto. Con 905, o sea, las 9 y 5 de la mañana, y 0, también debería dar 0 porque 10 minutos se le perdona, siempre y cuando no tenga llegadas tardes acumuladas. Totalmente. Y dio lo que tenía que dar. Ahora, mejoramos nuestra cobertura un poquito. Hicimos un segundo caso. Quizás, sí. ¿Y qué falta? Y tenemos un gran bloque ahora. Claro, Básicamente. hay un rojito chiquito y un verde gigante. Que acá parece que es lo mismo, pero no lo es. Habría que explotar el verde gigante y empezar a decir, bueno, si fue por este otro lado, ahora hay 3 caminos posibles. Totalmente. Empecemos a desglosarlo. ¿Cuáles son los 3 caminos posibles? Y menos que 10, menos que 30 o todo lo demás. Bueno, vamos a desglosar el verde. El verde se va a ir pronto. Vamos a dibujar esos casos primero y después vamos a hacer los cuadraditos correspondientes. Esto va a terminar más abajo y por acá. Si no, podrías hacerle una pelotita que diga salida o final o algo por el estilo, para no tener la flecha. No sos obsesivo. No, para nada. Bárbaro. Y de otro color, ¿no? Porque Sí, vamos a sí, decir que ese color ya representa algo. Y vamos a ponerlo negro con un borde negro. Y siendo un poquito y sin seguir siendo obsesivo, le podremos poner otra pelotita arriba que sea una E, por ejemplo, ¿no? De entrada. Exacto. Bueno, te doy el gusto porque estás por cumplir años seguro o algo de eso, ¿no? Y ponele que sí. Bien. Qué lindo que queda la entrada acá. Bien. Ahora tenemos que explotar esto. Para explotarlo la rompo. No me sirve. Genial. Me sirve saber que hay 3 alternativas. Las vemos acá. Si hubiera una diferencia de menor que 10 es una alternativa. Si hubiera una diferencia de menor que 30 es la segunda alternativa. Y si hubiera una diferencia diferente, o sea mayor que 30, es la tercera.
Por lo tanto, en este punto que no tiene código, por lo tanto no hay pelotita, ponemos 3 flechas. Una flecha, 2 flechas. Perdón, según la organización de cada uno, Tres se podría incluso, decime si me equivoco, Diga. o no me dejes hablar, la que quieras. Yo te piso. Claro. Podríamos tener una pelotita, por ejemplo, la pelotita verde, y adentro escribir otros colores directamente. Sí, como mi idea es sacar esto, saqué la pelotita verde. Bárbaro. Pero bueno, cabe la posibilidad si uno. Sí, quisiera hacerlo. uno puede ser tan ordenado como sea. Hacer esto a mano es mucho más rápido, por supuesto. Yo lo quiero hacer acá para que ustedes lo vean con toda claridad, pero lo podría estar dibujando en un pizarrón o algo así y la calidad de mis trazos sería mucho peor. Aunque sería mucho más rápido. Totalmente. Tenemos 3 casos. ¿Y cuáles son los 3 casos? Identifiquémoslos en el código. Vamos a utilizar esta herramienta, el recuadro. Bueno, El primer caso es este, completo. sí. El segundo caso es este otro, completo. Y el tercer caso es este. Ajustamos un poco los cuadros para que no queden tan grotescos. Esta es la parte donde deberíamos llenar con una música o algo, ¿no? Claro, sí. Algún, no sé, baby come back, algo. Sí. Bueno, ahí tenemos los 3 casos. Vamos a pintarlos del mismo color para que esto represente algo. Ya se me acaban los colores lindos, así que vamos a empezar a jugar con los colores feos. Hay un magenta. Podría también usar referencias numéricas, pero la verdad me gustan más los colores. Y bueno, y todos los reportes de testing o que realiza el tester de por sí ya son molestos. ¿Por qué no seguir un poco Claro, la tradición con los colores también? ¿Por qué no va a ser molesto todo? Claro, ya que estamos siendo molestos, seamos molestos al extremo. Por supuesto. Bueno, y un último color que Creo que podría ser. Vamos con otro rojo. En algún momento se me van a acabar los colores, por Sí. supuesto. Y es una paleta limitada. Es una paleta muy limitada. Estos 3 casos se corresponden a los 3 posibles casos, sea cual sea el que haya sucedido, todos desembocan en una salida. Exacto. Después vamos a ser un poco más ordenados con las salidas, ¿eh? Vamos a tener un diagrama final de los flujos que van a suceder. Obvio. Y ahora tenemos más casos. Este ya estaba probado, Sí, ahora tenemos que hacer una especificación por cada uno de estos 3. totalmente. Como las condiciones son menor que 0, menor o igual que 0, menor o igual a 10 y menor o igual a 30, perdón, menor o igual a 10, menor o igual a 30 o el resto, Sí. deberíamos contemplar esos casos. ¿Cuáles serían? Menor a 10 era este, ya Exacto. estaba. Y menor o igual a 30 Menor a 30, era. menor o igual a 30 podría ser 20 minutos. Exacto. Tardó 20 minutos y ¿qué debería dar? Según nuestro dominio, si tarda 20 minutos y no tiene llegadas tarde, su penalización iba a ser solamente de 5 del 10, no me acuerdo. de 10 pesos, de 10%. A ver, estoy mirando la documentación, 10. Bárbaro. No quiero ir al código porque el código marea un poco. Sí. Y si llegó más de 30 minutos tarde, se le 31, por ejemplo. 31. Vamos a para hacer patrones viles. Sí, por supuesto. El descuento era del 90%. ¿Es 90 si llegó y 31? Tru. Bárbaro. Todos los casos son correctos. Este lo voy a replicar nuevamente porque nos va a servir. Cobertura por ramas en la primera iteración, o sea, solamente contando ramas de primer nivel, Sí. nos devuelve 2 pruebas. Ahora, cuando hago coberturas por ramas en una segunda iteración, nos vuelve a dar esta prueba también, por supuesto, y nos da Sí. 4. Así es. Tenemos la rama que ya estaba y la otra la desglosamos en 3. Si hacemos una iteración más, porque vemos que hay condiciones englobadas acá, Como por ejemplo las llegadas tarde, que todavía exacto, no. el no- factor no de llegada preguntamos. tarde todavía no lo hemos tenido en cuenta, Exacto. vamos a tener más casos para probar. Totalmente. Vamos a hacerlo. En este caso, el diagrama lo que haría es explotar en este y en este caso en 2. Bárbaro.
y esas dos van a terminar yendo de vuelta a una salida. Totalmente. ¿Hasta acá se entiende? ¿Usted qué dice? Para mí, hasta el momento fue todo claro. No sé si hay que... Quizás lo que cabe aclarar es de mirar un poquito en perspectiva, en retrospectiva, y decir cómo fuimos partiendo desde técnicas de testeo quizás más orientados a una fuerza bruta, no tan... quizás no utilizando tanto los factores, no pensando tanto los factores que nosotros tenemos, a cómo fuimos cada vez haciendo un testing quizás más, no sé si llamarlo más inteligente, pero quizás no, podría mejor ser planteado. sistemático. Sistemático, exacto. Sí, estamos usando un método en realidad. Estamos viendo cada if y por cada if armamos un test distinto. Cómo partimos desde la anarquía, por así decirlo, del testing, Claro. donde vamos a testear lo que venga y bueno, probemos, vamos a organizarnos con un Excel, más o menos como lo vayamos haciendo en el tiempo, como lo vayamos haciendo en ese momento, y bueno, de tener una metodología muy escasa pasamos a ser completamente sistemáticos en lo que hacemos. Exacto. Está bueno aclararlo, pero bueno. En este momento yo estoy borrando la parte que se va a ir. Exacto. Estoy borrando absolutamente toda la parte que se va a ir y decimos, puntualmente tenemos esto testeado. Este caso y estos a medias. Bárbaro. En este punto tenemos dos bifurcaciones. Voy a llevármelo para este costado también porque... Sí, a medida que vamos desglosando también nuestro se empieza a hacer cada vez más complejo. sí. Y más grande el dibujito, nos ocupa más la pantalla, ¿no? Exacto. Yo estoy ampliando esto solamente para que podamos visualizar lo que va a pasar con las flechas en este punto. Eso. En este punto, estas flechas se van a bifurcar nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos otra decisión más en el medio. Después vamos a poner carteles que digan qué es cada parte. Exacto. Pero yo quiero que lo vayamos construyendo así. En este punto hay una bifurcación nueva que tiene que ver con la cantidad de ausencias acumuladas. Exacto. Y en este también. Entonces tenemos 4 casos que no estamos contemplando puntualmente. Bárbaro. Si yo pusiera 4 pelotitas acá, bueno, no tienen una forma de hacer una pelotita fácil, así que voy a tener que dibujar una por una. Las hago más chiquitas solo por cuestiones de espacio, no por cuestiones de que tengan menos importancia, son casos válidos, siempre. Cada uno de estos 4 casos va a desembocar en una salida de la función. Y vamos a hacer que cada uno de esos 4 casos desemboca en una salida de la función. Pic, pic, pic. Y Hasta el pic. momento también, a ver, con esto, sin necesidad de empezar a testear o de tirar código, al menos con esto estamos empezando a reconocer de que no existe la posibilidad en nuestra función, a menos no directamente, de que todo tenga de que no exista ningún tipo de salida, de que yo ponga un número y no me devuelva nada. Hasta el momento todas las decisiones que tenemos, todos devuelven algo. Exacto. Mira, voy a primero asignar color y después arrastrar las cosas, para que esto tenga un valor agregado. Para ser todavía más sistemáticos. Exacto. Tenemos un círculo amarillo con su correspondiente cuadrado amarillo. Exacto. Tenemos un círculo, no sé, naranja. Hay un violet que es en realidad azul. Sí, lo vi. Con su cuadrado naranja. Tenemos un círculo... ¿Qué otro color tenemos por acá que se diferencia un poco? El tema de la transparencia es que le resta mucho, ¿no? Sí. Tenemos el verde y por último vamos a tener uno que no tenga relleno. Y ya está. Con eso solucionamos el último caso. El marrón puede ser. ¿Blanco? Bueno, blanco. Bueno, tenemos 4 lugares y lugares donde ponerlos. Vale. El amarillo sería primera rama, primera opción. Nos lo vamos a llevar a la primera rama, primera opción. Genial. Primera rama, primera opción. Estamos acá. Vale. Return 0 sería el caso amarillo. Vamos a llevar el amarillito acá arriba. El naranja sería primera opción, primera rama, segunda opción. O sea, el caso contrario. Sería este return 10. El caso contrario. Bárbaro.
El verde sería segunda rama, primera opción. Segunda rama es el else, primera opción es si las llegadas tardes son 0. Genial. Y lo último, que es el vacío, es la opción que nos queda. O sea, segunda rama, segunda opción. Yo tuvo bastantes llegadas tardes. Exacto. No tantas como para penalizarlo del todo, pero ya está, llegó tarde. Las suficientes como para que sea mediodía tirado al tacho. Sí, por supuesto. Entonces, ahora tenemos estos 4 casos nuevos que testear, pero hay uno que todavía nos sirve, que es este. Sí. ¿Cuál es el total de casos que podemos testear? En realidad 2. Este y este ya no sirven. Claro. ¿Cuál es el total de casos que tenemos para testear? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. ¿Cuántas líneas tenemos acá que van a la salida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Hay 6 casos, 6 salidas que tengo que comprobar. Totalmente. Esto porque es un diagrama que se dio así, pero siempre hay una forma de verificar. Exacto. En nuestra tercera iteración, tenemos que probar 6 casos. Vale. Los 6 casos los vamos a analizar en función del diagrama en este momento. Vamos a aprovechar el diagrama que para eso está. Pero el primero y el último los vamos a reaprovechar, ¿no? ¿Cómo sería el primer caminito? Vengo por acá, ejecuto el código común, no me interesa. En la primera decisión voy hacia el verdadero, que es el camino de la izquierda. Sí. La primera decisión para ser verdadera tiene que decir que la diferencia sea menor o igual a 0. Tiene que haber llegado a tiempo. ¿Llegó a tiempo o antes? O antes. Para que llegue a tiempo o antes es un 900. Exacto. Esto no me importa, podría ser cualquier valor, y eso debería dar 0. Bárbaro. Primer caso armado. Segundo caso. El segundo caso en esta decisión fue por acá, y ahora fue todo verdadero. En la segunda decisión fue por el lado verdadero y en la tercera verdadero. Exacto. Ese caso es el amarillo. ¿Cómo llego acá? Voy a llegar acá tal que la diferencia fue menor o igual a 10, y no fue esto. Que haya llegado un poquito después, como por ejemplo a las 9:05, Exacto. directamente. Llegó a las 9:05, pero no tiene llegadas tarde. Es la primera vez. Exacto. Exacto. Es este mismo caso. Lo podemos copiar, pero Sí. fue analizado distinto. Son las 9:05 y no tiene llegadas tarde. Exacto. Siguiente caso es el camino naranja. Sí. En la primera condición dio verdadero y en la segunda dio falso. Exacto. Para que en la primera condición dé verdadero y en la segunda dé falso, tiene que haber llegado entre 0 y 10 minutos tarde, pero tenía que tener alguna llegada tarde. Alguna que otra sí. Bueno, vamos a copiar el mismo caso y en vez de poner 0 llegadas tarde, decimos que si tuviera una llegada tarde, la salida esperada es 10. Así es. Este 10% 10% de descuento. Si llegó 5 minutos tarde con una sola llegada tarde, tiene un 10% de descuento. Bárbaro. Estamos armando los casos y no ejecutándolos. Todavía no. Tercer caso es este verdecito. Para que dé el verdecito tiene que haber dado falso en la primera condición, entrado por la opción del medio, Claro. y Teniendo una verdadero. diferencia muchísimo más amplia al momento de llegar. Llegando, Exacto. por ejemplo, a las 9:20. Entró por acá, o sea que tiene 20 minutos de retraso, pero no tiene llegadas tarde. Así es. Ya habíamos probado algo así, que era este, entonces nos sirve este caso, por supuesto. Y ahora cuando querramos probar este último caso, vamos a decir, tiene que entrar por acá y tiene que haber tenido más de 0 Vale. llegadas tarde. Lo estoy haciendo más dinámico porque ya sabemos cómo viene la mano. Decimos, bueno, con una llegada tarde, ya tengo que darle un 50% de descuento. Perdón, llegó a las 9:30 esta persona. No, es con menos de 30 minutos de retraso. Ah, perdón, sí, cierto. Tiene 50 y una llegada tarde, entonces tiene que dar 50% de descuento. Para el último caso, es falso, falso. O sea, en la primera condición dio el caso contrario y después no tengo ninguna otra que analizar. No. Básicamente Entonces- llegó a las 9:30, por así decirlo. Llega a las 9:30 o más tarde. O más tarde. La última es 9:31, está bien. Exacto. ¿Sí? ¿Tenemos cuántos casos habíamos visto? 6. Tenemos 6 casos. ¿Y estos 6 casos están bien testeados? Tru. Genial. Nuestro Excelente. código, podemos sentirnos orgullosos de lo que hicimos. Exacto. Ahora hicimos trampa. Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Viramos el código todo el tiempo para ver lo que tenía que dar. Exacto. Nosotros tendríamos que haber visto el código para armar el caso y mirar la especificación para armar el resultado esperado. Exacto. Pero nosotros hicimos el mismo código, entonces está todo alineado, por supuesto.
En este caso, nosotros tenemos una buena prueba que nos permitiría hacer una regresión y decir qué pasaría si alguien codificó mal. Y si alguien codificó mal, va a haber algunos casos que dan falso. Exacto. Como veníamos viendo, esto nos permite ver, según cuál es la variación, cuál es el atributo que está usando mal. Claro, exacto. Acá parece un poco obvio, o parece como que nosotros ya sabemos los valores desde antemano, de antes de que nos pongamos a testear. Pero bueno, también surge la posibilidad de que el desarrollador haya sido otro, por ejemplo, lo haya hecho yo o lo hayas hecho vos, y yo sea quien lo esté testeando, por ejemplo. Sí, Básicamente. que lo testee quien no lo hizo. Claro, donde yo no conozco el código a fondo directamente, no conozco exactamente bien qué es lo que hace el código, pero sé en base a mis pruebas si realmente lo está realizando según está especificado en las especificaciones, valga la redundancia, o si en algún momento se sale de especificaciones. Exacto. Lo que a mí me gusta destacar con esto es que la cobertura que estamos generando nos permite ir iterando y decir qué tan exhaustivo quiero ser para encontrar caminos. Si yo ejercito todos los caminos, estoy siendo totalmente exhaustivo. ¿Acá terminó la cosa? Particularmente en este ejemplo sí, Sí, pero no. Podría no haber terminado acá. sí, pero no. Exacto. Porque no es lo más profundo que puedo hacer la cobertura de sentencia. La cobertura de ramas, perdón. Yo podría tener coberturas de condiciones. Exacto. Porque nos está faltando un miembro acá. ¿Qué pasa con esto? Yo estoy probando el caso porque hay un verdadero, por supuesto. Claro, Pero si esta condición fuera compleja, si hubiera un AND o un OR, por supuesto. ¿me alcanzaría con una condición que lo haga dar true y una que lo haga dar false? Si en vez de la diferencia tiene que saber si esta persona está en la nómina antes de tal fecha o después de tal fecha, ya ahí empezamos a tener esto es igual a esto, a tener casi 5 o 6 condiciones anidadas en uno mismo. Exacto. Imaginemos un caso, por ejemplo. Agreguemos una variable que nos va a servir que diga está... ¿cómo podría ser? Experiencia. Un factor de experiencia. Si tiene mucha experiencia, le descuento menos. Vale. Entonces, si la diferencia es menor o igual a 10, o su experiencia es mayor a 10 años, nunca le voy a descontar. Vale. Un tipo con mucha experiencia nunca va a tener descuento. Puede llegar a las 3 de la tarde, que va a ser exactamente Exacto. Eso me rompe todos los tests en parte porque todos están funcionando con 2 valores nada más. Claro. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llevármelo a un nuevo archivo. Lo llevo para guardarlo y no quiero ejecutar nada. Así que vamos a limpiar todo. Vamos a hacer un nuevo test. Cabe aclarar de que cada una de estas iteraciones generalmente o se hace en un documento aparte o se hace una seguido de la otra, pero siempre separando bien el código que vamos a usar, con las pruebas que tenemos que usar y con los diagramas que nosotros estamos usando. O sea, es la idea de que ser progresivo no nos haga ser desprolijos, justamente, No, que estemos siempre modificando lo que vamos realizando. Ahora lo estamos haciendo por un tema de tiempo y que... Sí, acá es como en las cocinas, ¿no? Claro, sí. Ya tengo hecho esto y saco una olla gigante de locro. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hemos visto que lo único que cambiamos fue esta sentencia. Sí. Pero la complejizamos un poco más. Y si recordamos cómo son las tablas de verdad, ahora me voy a copiar un pedacito de código. Solamente... Bien. Ahí. Me hace renegar. Me voy a copiar el código de vuelta. ¿Tenés seleccionada...? Está a propósito. Ah, bien. Lo quiero dejar seleccionado. Vamos a hacer un nuevo caso. Voy a poner esta imagen acá. Nuevamente voy a decir que la página la quiero apaisada. Ya, esto lo estoy usando como... Es mi vida esto. Es un pizarrón. Bueno, y teníamos... Esto ya no me sirve. Chau. Te puedo decir. Y esto sí lo necesito. Teníamos este diagrama, ¿no? Me voy a llevar este diagramita hacia el otro lado. Sin las pelotitas. O sea, ya recordamos más o menos cómo es. Teníamos este diagramita. Pero ahora lo que se complejizó es este lado.
Exacto. Justamente está hecho a propósito para que el otro lado nos lo podamos olvidar, ¿no? Así es. Entonces, yo cubro la rama, pero esta rama, perdón, esta rama, Sí. estoy cubriendo, pero esta rama puede caer por 3 casos de 4. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los 3 casos de 4? ¿Por qué digo 3 casos de 4? Quiero poner un cartelito. Decime que se puede poner un cartelito. Sí. 3 de 4. ¿Y me lo puedo llevar? ¿Es tan bueno que me deja llevarme el cartelito? Ahí está. Sí, forzándolo un poco, sí. Sí, ahí está. 3/4 de casos va a ir por acá, pero 1/4 va a ir por allá. Vale. ¿Cuál es ese 1/4 que no va? Ahora lo tenemos que analizar. Yo lo voy a escribir simplemente y vamos a hacer zoom. Hay 3 casos que pasan por una rama y un caso que pasa por la otra. Exacto. Ay, qué lindo. Me gusta esta herramienta, ¿eh? ¿Viste? Bueno, ¿cuáles son los 3 casos que darían verdadero? Y todos sabemos lógica. Bueno, en realidad deberíamos saberlo. Dado un OR dice, ¿doy verdadero? Sí. ¿Son verdaderos los dos? Claro. Uno o el otro. Exacto. Por lo tanto, tengo verdadero los dos, uno o el otro, son 3 casos. Exacto. La única forma de que dé falso es que los dos sean falsos. Total. Entonces deberíamos poder hablar de las condiciones que hacen dar falso o verdadero esto. Y ahora sí lo voy a escribir así. Si fuese, por ejemplo, las 9, X, no me interesa cuánta antigüedad, cuántas llegadas tarde tenga, Sí. y tiene 0 años de experiencia, esto da verdadero. Exacto. No le descuento nada, da 0. O sea, esto da 0. Bueno, verdadero vamos a poner. Si fuera que llega en punto, perdón, llega, 9 y 5. no, re tarde, 9:30. No importa cuánto, pero tiene 11 años de experiencia, esto sigue dando verdadero. Exacto. Si llega en punto, no importa nada más, y tiene experiencia, Tiene- esto sigue dando verdadero. Exacto. Ahora, si llega a 9 y 5, no importa nada, y tiene 9 años de experiencia, o 0 para hacer gráficos, esto da falso. Exacto. Ahí tenemos 4 casos que probar solamente para la misma condición que antes cubríamos con un solo caso. Totalmente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Agregamos test, por supuesto. Esto nos va a servir. Nos lo llevamos, ¿verdad? Sí. Me lo voy a llevar para este lado. Y decimos, mira qué linda la flechita que le puse. Me voy a copiar un test que ya exista, solo porque soy obsesivo. Println, cobertura de decisión. Fíjense cómo cambia el nombre. Ahora es decisión, no es de ramas. Es Exacto. cobertura de decisión. Que tendríamos que poner una primera iteración. Podríamos, Lo podemos dejar para más adelante. ¿sí? pero es la única que tenemos con decisiones distintas. Claro. O sea, estamos profundizando más sobre lo anterior. Exacto. ¿El caso cuál sería? Si calculo el descuento con 9, no importa cuánto, así que vamos a poner 0 siempre. Sí. Y sin años de antigüedad, se supone que dio verdadero, no le doy descuento. Exacto. No le descuento nada. Caso siguiente, dice, si llegó tarde, pero tiene más años de los necesarios, vamos a poner 931 para que sea Sí. bien gráfico, y tiene más años de los necesarios, entonces también es 0. Exacto. 931 con 11 años de experiencia. Ahora, si llegó temprano y tiene antigüedad, o sea, si está todo bien, también es 0, es un tipo ejemplar. Puede llegar tarde y no llega tarde. Totalmente. Y este último caso es, llegó a penitas tarde y no tiene antigüedad, entonces le dio algo de descuento. ¿Sí? Y no tiene la antigüedad suficiente, porque 10 años es bastante en el mundo. Claro, podríamos poner 9 para que sea gráfico también, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo caso. Sí. Ejecuto y dio todo verdadero. Todo. Por lo tanto, estamos ejercitando todas las condiciones. Totalmente. Fíjense que esto es como hacer zoom. O sea, tuve que hacer el zoom, literalmente. Cuando acá me bastaba saber si iba por izquierda o por derecha, Sí. acá necesito saber qué casos van por izquierda y qué casos van por derecha, y ejercito cada uno de esos casos. Totalmente. Esto es otro tipo de cobertura. Es una cobertura más exhaustiva, es de decisión. Este tipo de cobertura
es muy utilizado porque permite ver si no se nos escapó algún caso. Exacto. Sí. Más allá de la lógica general, nos permite ver si no se escapó un caso puntual. Claro. Bien. Bueno, ¿Qué tan bueno te pareció esto? La verdad está muy bueno. Quizás uno de los principales limitantes de todo esto, o una de las principales desventajas, si tenemos que nombrar alguna de desventajas, es la cantidad de tiempo quizás que nos insume realizarlo de esta manera. La principal ventaja es que casi nada se nos escapa con esto. Sí, por lo menos no se nos escapan los casos. Exacto. ¿No? Fíjense que ahora para hacer el true false, lo que hicimos fue pensar en las reglas de dominio y no en el código, ¿no? Hicimos Totalmente. un poco más verdadero. Y sí, lo que pasa es que, como todo test de caja blanca, lleva más tiempo. Totalmente. El de caja negra uno está ciega si no sabe qué testear, pero en el de caja blanca sabes qué testear y sabes qué tan exhaustivo tenés que ser. En este caso te lleva más tiempo porque tenés que analizar el código, ver qué tanto iterás, hasta dónde te quedas cómodo. Y la verdad, siempre de eso lleva tiempo. Totalmente. Ahora, este código no es muy típico. Podría ser un código en el cual no retorno por cada rama, sino que el diagrama termina siendo distinto. Por ejemplo, si acá no retornase, sino que acumulara un valor, y ese valor se utilizaría en un cálculo posterior, etcétera, etcétera, el diagrama dejaría de ser tan simple como esto, Sí. aunque parezca complejo, es simple, Sí. y pasaría a tener varias pelotitas que se vuelven a juntar en otras pelotitas. Sí. Podríamos empezar a tener formas como la que vamos a dibujar acá abajo, que no tiene que ver con el ejemplo, pero podríamos empezar a decir, bueno, si pasa esto, va a haber una consecuencia, pero podría no suceder eso. Claro. Entonces voy a dibujar las flechas para que eso quede más claro. De acá puede o no pasar algo. Pero ambos podrían llegar a juntar, claro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tengo el caso falso que va directo para acá, pero en el caso verdadero tengo que bifurcar estas posibilidades. Exacto. Esto es un if normal, un if sin un else. Ahora, podría haber un else, ¿y esto en qué se transforma? En otra bochita más. En otra bochita aquí, y en dos flechas. Bueno, ese carácter que me quedó ahí, bueno, ya se va. Y en dos flechas más, que generan un flujo alternativo. Exacto. En el fondo, lo que estamos logrando es generar un diagrama que pueda abrirse, volver a cerrarse. Totalmente. Representando gráficamente todas las decisiones que pueden llegar a estar. Todos los ifs. Exacto. Igualmente, ¿cuántas pruebas tengo que hacer con este escenario? ¿Cuántas pruebas deberíamos hacer? Esa es una pregunta que podemos responder ya. Y se responde muy fácil. Se suele dibujar un cuadrado alrededor y se dice, voy a hacer tantas pruebas como áreas queden delimitadas en este gráfico. Sí. ¿Cuántas áreas hay? Hay una área grandota afuera y una área chiquita acá. Claro. 2 pruebas necesito. Bárbaro. ¿Solo 2 pruebas con 4 pelotitas? Sí. Porque acá hay un if. Y estoy probando por izquierda y por derecha. Exacto. Ahora, lo hacemos un poco más complejo, ¿no? Claro. Podríamos jugar con eso. Vamos a mandar esto Que atrás. sean varios else if, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser, digamos, así. Y esta bifurca en 2. O sea, si vino por este lado, en realidad puede haber 2 alternativas. Y las 2 pueden venir por acá. Y volvemos a poner pelotitas. Me parece fácil. Ah, bueno. Puse muchas pelotitas. Bien. ¿No? Y acá, en realidad, deberían ir directo acá, ¿no? O sea, debería ser esto y que las pelotitas vayan acá. Vamos a aplicar de vuelta la regla. ¿Cuántas áreas delimitadas hay acá? 1, 2, 3. ¿Con 3 pruebas me alcanza? Y sí, tengo que hacer una prueba que entre por verdadero, una prueba que entre por falso y verdadero, y una prueba que entre por falso y falso. 3 pruebas. Bárbaro. Genial. Es tan fácil como contar eso. Ahora, ¿quiero cubrir decisiones? Bueno, ahí tengo que empezar a multiplicar por cada if la cantidad de combinaciones posibles que puedo tener. Exacto. Es eterno el tema del testing. Sí. Hay que llegar a un nivel de compromiso en el cual decís, ok, ya testé. Claro. Bueno, ¿qué podemos agregarle a esto? Considerando que ya se nos está terminando el tiempo. Sí. eh, Que bueno, esto es lo que vos decías, que en realidad uno deja de testear cuando se le acaba el tiempo.
Sí, por básicamente. supuesto. No, Literalmente. literalmente, claro. Cuando no le queda más que 20 minutos para ponerse a armar todos sus informes, o Exacto. al menos para juntarlo, ahí es cuando se termina el testing realmente. Sí. Sí hay un nivel de compromiso en el que uno dice, ok, esto es lo mínimo que necesito tener testeado, Totalmente. pero menos que eso no. Además, a ver, durante nuestro proceso de análisis, una de las cosas que estoy volviendo muy para atrás, Sí, atrás, al primer módulo, en nuestro proceso de análisis, una de las cosas que se establecen en un principio es hasta qué punto vamos a estar testeando y cuáles van a ser las excepciones para esos puntos de Exacto. testeo. Si, por ejemplo, nos encontramos con una clase que tiene un método que desemboca en muchísimas cantidades de métodos o se inyecta en todos lados, por ejemplo, esa sería una excepción y ahí tendríamos que dedicarle en vez de 30 horas, por ejemplo, de testeo, 50 horas. Pero bueno, eso a lo Sí. que quiero ir es que Si hay generalmente... un flujo crítico se testea más. Totalmente, es a eso a lo que quería ir. Bien. Generalmente se plantea desde la etapa de análisis cuánto nosotros, o sea, cuál va a ser el grado de compromiso o el tiempo básicamente que vamos a necesitar o que vamos a poder empeñar para poder testear, básicamente. Mira, hagamos la prueba de las áreas acá también. Vale. ¿Cuántos casos dijimos que teníamos? Teníamos 6 casos. 6 casos. 1 sería el área grande. Sí. 2 sería esta área de acá. 3 sería esta de acá. 4 sería esta. 5 sería esta. 6 sería esta. 6 casos. Es magia, pero no es magia. Es magia, en realidad está contado esto. Claro. Hay fórmulas que lo hacen, el modelo de complejidad de McCabe se llama también. Hay un montón de teoría atrás de esto. ¿Está en el manual? Eso es importante. No, porque es un tema un poco más avanzado, pero el truco está bueno. Está bueno. Sí. Saber el truco para que nos sirva de algo. Es importante que tengamos una forma de validar que no nos falta ningún caso. Totalmente. Así que bueno, voy a borrar esto y creo que ya estamos. Fue la última clase. Sí. Se pasó más rápido de lo que esperaba. Realmente sí, se terminó más rápido este módulo. Sí, la verdad que sí. Quizás ya- no fue tan extenso a nivel de programación, ya no estamos explicando cosas, no estamos enseñando a aprender a programar, sino que ya vienen con un impulso, Exacto. donde lo único que queda a partir de ahora es simplemente formarlos, ¿no? Obvio. Parecía corto el manual, ¿no? Parecía, pero Es bastante exhausto La verdad queda que sí. uno, ¿no? En estos días se están terminando los cursos, en la primera quincena de septiembre aproximadamente estarán viajando los instructores. Manu, te nos vas para el norte, para el norte, nuevamente. noreste. Noreste, sí. Yo me voy para el lado de Santa Fe, van a estar viajando los otros instructores y vamos a terminar de cerrar lo que haya quedado sin cerrar. Vamos a aprovechar la ocasión para sacarnos dudas, para Claro. ver el trabajo final, Para vernos todas las caras de nuevo. para tomar mate, Para si es tomar que se mate. acostumbra, Sí. para divertirnos. Así que bueno, espero que las 4 teleconferencias les sirvan, están subidas y las puedan ver tantas veces como quieran. Totalmente. Y ya está, nos Bueno. vamos. Gracias Manu por venir. Por favor, gracias a vos. Y denle, nos vamos con denle el- más uno en YouTube. Por supuesto, y vamos a irnos con el saludo típico, así. Muchas gracias. Gracias. Chao Hernán, Chau. que andes bien. Chao, nos vemos. Listo. Ahí va el corte. Desconectar.